Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema relacionado con los efectos de la Guerra de Independencia, es decir, cuáles fueron las principales dificultades económicas, políticas y sociales que vivieron los mexicanos una vez que inicia México como país en 1821. Nos vamos entonces a enfocar a estos tres aspectos, los políticos, económicos y sociales, y descubriremos cómo fue complicado en aquella época garantizar un proyecto de nación que fuera estable. ¿Cuál sería entonces el aprendizaje esperado que vamos a nosotros ir desarrollando en estos videos? Bueno, vamos a explicar las dificultades de México para constituirse como nación independiente. Y lo vamos a dejar en estos tres rubros que acabamos de mencionar. Pues bien, comencemos. Tras la consumación de la independencia el 27 de septiembre de 1821, quedaba organizar un nuevo país independiente luego de 11 años de guerra en nuestro territorio. Ya se había terminado el sistema virreinal, ya se había validado la independencia, tanto por los tratados de Córdoba y también por el acta de independencia firmada el 27 de septiembre de 1821. Bien, entonces esta organización presentó una serie de dificultades económicas, políticas y sociales, las cuales trajeron como consecuencia el surgimiento de un país vulnerable ante potencias extranjeras. Es decir, que no existía un proyecto de nación sólido. Faltaba arreglar ciertos conflictos de forma interna, ¿sí? Que, a lo largo de prácticamente 40 años se llevaron a cabo en nuestro territorio. Y eso permitió posteriormente la llegada de potencias extranjeras que querían de cierta manera quedarse con esa colonia, con ese territorio que era tan próspero, y lo vieron demostrado en el desarrollo que tuvo España durante esta época, que se convirtió de hecho en una de las potencias mundiales en estos años. Pues bien, vamos a comenzar entonces con las dificultades económicas. ¿Por qué no se pudo arrancar un proyecto de nación? Bueno, las dificultades económicas que de cierta manera entorpecieron el desarrollo de una nación nueva, próspera, se debió a que la situación económica del país, de México, era terrible, pues México se encontraba en la bancarrota, es decir, al momento de México ser independiente, no tenía fondos, no tenía de dónde iniciar un capital importante y así con esto desarrollar el país. No había nada, ya que muchas de las actividades económicas del país, o sea, cuando era Nueva España, sufrieron crisis durante la Guerra de Independencia. Sí, sufrieron crisis, abandono y baja producción debido a que la clase trabajadora se encontraba durante la Guerra de Independencia y algunos españoles privilegiados decidieron regresar a España llevándose sus capitales. Entonces imagínense, nace en México, va a haber un momento posteriormente, por ahí de 1824, que se van a empezar a expulsar a españoles de México, ¿sí? Y muchos de ellos se van a ir llevando sus capitales, ¿sí? Es decir, su dinero con el que de cierta manera echaban a andar la economía de Nueva España. También van a quedar muchas actividades económicas paradas debido pues a que la mayoría de la clase trabajadora se encontraba en la Guerra de Independencia. Vamos a ver un pequeño esquema que nos va a ayudar a entender cómo fue esta crisis económica después de la Guerra de Independencia en el área minera, en las haciendas y en el comercio. Si hablamos del área minera, vamos a hacer un acercamiento, ¿sí? Si hablamos del área minera, ¿sí? La minería sufrió abandono, ya que algunos españoles, al ser expulsados del país, se llevaron la tecnología para la extracción de los minerales y a su vez
no permitieron que se desarrollara esta minería sin la tecnología para poder obtener lo que es la plata, el oro y sobre todo la plata, que era el mineral más extraído en Nueva España. También muchos trabajadores se unieron a la causa insurgente, ya dijimos, sobre todo eran explotados los trabajadores en estas minas con horarios de trabajo de casi 12 horas al día, imagínense, y además de sin días de descanso. Entonces estas minas quedaron abandonadas y algunas con el paso del tiempo incluso se llegaron a inundar. Entonces digamos que la minería quedó estancada, ¿sí? No había quien podía al momento inyectar un capital para poder, digamos, beneficiarse de esas minas, porque habían permanecido abandonadas, en algún tiempo, ¿verdad? Perdón. Por su parte, las haciendas vieron reducida su producción porque muchos campesinos decidieron luchar junto a los insurgentes, sobre todo los indígenas también se unieron al ejército insurgente. Abandonaron los cultivos y el cuidado del ganado, que muchas veces el ganado sirvieron para alimentar a los ejércitos, ¿sí? Llegaban y expropiaban algunas, más que expropiar, agarraban al ganado y pues se lo comían, ¿verdad? Funcionaba para alimentar ejércitos. Esto orilló a algunos españoles a vender sus haciendas, las cuales ya no producían al mismo nivel. Pues si ya no había trabajadores y si ya de cierta manera la guerra de independencia estaba haciendo que las haciendas se encontraran en una crisis permanente durante estos 11 años, pues muchos decidieron vender y mejor retirarse. Los nuevos dueños muchas veces no tenían la forma de pagar a sus trabajadores, por lo que los sueldos eran pésimos. Entonces estamos viviendo ante una situación económica terrible, en la que México pues no tenía el capital para generar un proyecto de nación, ¿sí? Para echar, por ejemplo, que para esta época Inglaterra ya estaba funcionando como una potencia industrial, imagínense, ¿sí? Y México ni siquiera tenía los insumos para poder traer esta tecnología, ¿no? Ni siquiera tenía escuelas, pues no tenía un desarrollo importante en México. Parecía que todo se había como que destruido o detenido, ¿verdad? Como que la Nueva España había llegado, había finalizado y con eso parecía iniciar otra nueva época y prácticamente pues así ocurrió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los capitales se los llevaron los españoles. En el ámbito del comercio, los comerciantes sufrían asaltos en los caminos por parte de bandidos. Es decir, que se dio un problema de delincuencia, de bandolerismo, así como también los comerciantes sufrieron el aumento de impuestos y el pago de alcabalas, que una alcabala es precio para pasar un producto de un lugar a otro. Eran alcabalas muy caras y muchos abandonaron esta actividad o incrementaban el precio de sus productos, lo que pues obviamente repercutía en la economía de las demás clases sociales. Entonces, como ustedes ven, no fue nada fácil crear un país, sí, con este ejemplo que estamos viendo de que pues existía una crisis económica terrible en aquella época. ¿Qué hicieron entonces los gobiernos de esta época para tratar de solucionar esta crisis económica? Pues la solución que buscó el primer gobierno que se establece en México es el de Agustín de Iturbide, el primer imperio mexicano. Lo que hizo Agustín de Iturbide fue solicitar préstamos para tratar de solucionar la crisis económica, solicitándolo, estos préstamos forzosos, en primer lugar al Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, a la Iglesia, que seguía teniendo el poder y funcionaba todavía como banco para esa época, y también aumentó impuestos, ¿sí? Esta cuestión va a generar descontento en la población, que provocaría más tarde el cambio del sistema imperial a un sistema republicano. Es decir, nos vamos a enfrentar a las dificultades de tipo políticas que veremos a continuación. Pero antes de entrar, sí es necesario entonces que entendamos que la situación económica después de la Guerra de Independencia era terrible. México estaba en bancarrota. Bien, las dificultades políticas.
Las principales dificultades políticas que tuvieron los primeros gobiernos de México se originaron principalmente por la falta de un proyecto de nación a largo plazo. Eso es lo que siempre ha tenido la política de nuestro país, siempre ha tenido ese problema. Siempre nunca ha tenido una visión de un proyecto de nación a largo plazo. Siempre han tenido de cierta manera las miras o sus objetivos a cumplirse solamente en su periodo de mandato. En esta época, cuando surge la República y empieza a de cierta manera a llegar la democracia a nuestro país, una democracia incipiente, los gobiernos de aquella época duraban 4 años. Entonces los gobernantes se enfocaban precisamente en a ver qué podían hacer durante esos 4 años, pero no se planteaban un proyecto de nación. Y siempre ha habido este problema en México al hablar del proyecto de nación, que no hay una mira hacia futuro y no todos luchan o no todos los políticos trabajan para generar ese proyecto de nación. Siempre hay facciones y siempre han habido facciones. Ese es el problema de nuestro país en materia política y viene desde el siglo XIX, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en México nunca se pusieron de acuerdo los políticos en el siglo XIX, ¿sí? Nunca se pusieron de acuerdo en qué tipo de gobierno era el que le convenía a nuestro país. Algunos decían, no, pues debería de ser una monarquía constitucional, hagamos un imperio. Y ahí surge entonces el primer imperio mexicano, ¿no? Que dura de 1821 en cuanto al documento, pero finalmente se coronó a Agustín de Iturbide en 1822 y terminó al año siguiente, en 1823. No, que queremos un sistema republicano. Bueno, entonces vamos a hacer una república federal. Va a durar de 1823 a 1824 a 1836. No, porque ahora vamos a cambiar al sistema de república centralista. Es decir, va a haber siempre van a haber siempre conflictos entre las facciones políticas y siempre ha sido ese el problema de nuestro país y viene desde aquí, ¿sí? Si desde un principio se hubiera generado un proyecto de nación en donde todos hubiésemos jalado o hubiesen jalado hacia una misma dirección, teniendo una visión de futuro a largo plazo, quizás en estos momentos tendríamos otra dinámica en nuestra política, pero no, siempre ha sido esa visión de nada más déjame llegar al poder por el poder y nada más gobernar y hacer lo que pueda durante mi periodo de gobierno y ahí nos vemos, ¿no? Si quedó bien el país, bien, si quedó mal, pues también. Ese siempre ha sido el gran problema de nuestro país en materia política. Y vamos a ver a grandes rasgos cómo se fueron sucediendo estos sistemas políticos en nuestro país. Aquí estamos viendo un mapa, una línea del tiempo de la política mexicana de 1821 a 1864. Vemos entonces que de 1821 a 1823 fue la etapa del primer imperio mexicano y Agustín de Iturbide fue el primer emperador de México. Se coronó en 1822, pero de cierta manera, como vimos, trató de cierta manera echar a andar el proyecto de nación, pero empezaron a surgir los republicanos, es decir, no queremos un gobierno imperial, queremos un gobierno republicano. ¿Qué hacen? Se levantan en armas contra Agustín de Iturbide con el plan de Casamata. ¿Quién se levanta en armas? Antonio López de Santana, ¿verdad? Y pues hacen lo posible para quitarlo del poder y lo quitan del poder. Finalmente, pues hay cierta razón en ello porque pues lo que buscaba Agustín de Iturbide era seguir manteniendo los privilegios de los peninsulares, ¿ok? De 1823 a 1824, esta etapa que vemos aquí de verde, va a ser la etapa denominada del triunvirato, es decir, van a gobernar tres representantes de tres personajes, ¿cómo se puede decir? Van a haber 3 representantes como a su vez representantes del poder supremo ejecutivo, ¿sí? Entonces estos 3 van a gobernar, ¿sí? Lo que son Nicolás Bravo, ¿cómo se llama? Pedro Celestino Negrete y
y otro importante caudillo de la guerra de independencia, se me fue su nombre, ahorita me acuerdo, pero son estos, este es Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y otro de aquí que va a estar dentro de del triunvirato. Bueno, el asunto es que el triunvirato es una figura política que van a usar para transición, para cambiarse de la monarquía a la república, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, de 1824 a 1836, va a instaurarse la primera república federalista con el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que lo tenemos aquí, ¿sale? Entonces, de 1824 a 1836, se dio entonces la primera república federalista. Prácticamente ningún presidente de esta época pudo terminar sus 4 años de mandato, imagínense. Habían golpes de estado, que a veces volvía a subir Santana al poder, que a veces llegaban también en esta época, es la época de las invasiones extranjeras. Como no se ponían de acuerdo, los extranjeros veían de lejos cómo México nada más andaba peleando ahí dentro de sí mismo y dijo, bueno, pues esta es la oportunidad para llegar, invadirlos y de cierta manera a ver si los podemos saquear. España lo intentó, Francia lo intentó, pero finalmente el que sí pudo aprovecharse de esa situación vulnerable fue Estados Unidos. Y eso fue lo que desaprovechó México, el no haberse puesto de acuerdo y tener una visión a futuro. 1836 van entonces a ganar ahora los centralistas, ¿no? Y nuevamente vamos a tener estos conflictos donde no hay prácticamente ningún presidente que haya terminado sus 4 años de mandato. E inclusive religiendo a Santana, por ejemplo, que estuvo durante toda esta época 11 veces como presidente, imagínense, ¿sí? Ya en 1846 se regresa nuevamente al sistema de la República Federalista, ¿sí? Y va a haber un pequeño intermedio entre 1853 y 55 en el que Santana establece una dictadura, ¿sí? Aquí es donde empieza a hablar de los impuestos a puertas, ventanas, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, como ustedes están viendo aquí, vean todos los sistemas, el chiste de mostrarles o el objetivo de mostrarles esta línea del tiempo, es que vean cómo tan solo en un periodo de 42 años, México tuvo varios tipos de gobierno, ¿sí? Es decir, no hubo un proyecto de nación en el que México dijéramos vamos de este rumbo y vamos todos juntos a seguir ese rumbo. Siempre peleándose por el hueso, siempre peleándose por lo que es estar en el poder por el poder, ¿ok? Y por eso es que esta época es la que se denomina principalmente como la etapa de federalistas contra centralistas, ¿ok? Va a haber un triunfo, en un principio van a ganar los federalistas, después van a ganar los centralistas, que va a traer muchos problemas a nuestro país, entre ellos que muchos estados de la república se separen, como Texas, y ahí vamos a perder Texas, ¿sí? Y posteriormente eso lo va a aprovechar a Estados Unidos y ve esa vulnerabilidad de nuestro país, y por eso la invade y se queda con la mitad de nuestro territorio, ¿sí? Entonces vean ustedes lo que ocurre aquí en el siglo XIX, ¿sí? Entonces faltó establecer ese proyecto, no tanto ambicioso, sino ese proyecto para construir una nación nueva, ¿no? Ya vimos que no había dinero y aparte en lo político no se ponían de acuerdo. Faltaba entonces falta ver cuál era la cuestión de la problemática en lo social. Bien, aquí estamos viendo la línea del tiempo que vimos anteriormente. Sí, esta inestabilidad política provocada en aquella época, sí, provocaba que los presidentes duraran poco tiempo en el poder y fueran cambiados mediante golpes de estado, sí. O sea, este presidente no lo quiero, déjenme subir a mí el poder, lo quito del poder mediante un golpe de estado y déjame pongo yo. Eso era lo que buscaban en un principio en el siglo XIX nuestros presidentes, ¿ah? Destacan sobre todo los enfrentamientos armados entre federalistas contra centralistas, que reflejaban la inestabilidad política de México, la cual se constituyó como una nación vulnerable, ¿sí? Para las potencias extranjeras, ¿ok? ¿Y cuáles eran las dificultades económicas? Dificultades sociales, perdón. Las principales dificultades sociales fue que la desigualdad social continuó, por lo que las personas que vivieron en aquella época realmente no sintieron un cambio después de la guerra de independencia. ¿Qué quiere decir? Que solamente la cuestión de la igualdad, la abolición, aunque se abolió la esclavitud,
¿sí? La esclavitud dejó de existir en México, sí, ya con las nuevas constituciones y con el triunfo de la Guerra de Independencia. Finalmente, la desigualdad o la famosa igualdad entre los individuos solamente quedó plasmada en el papel, pero en la dinámica social continuó esta desigualdad, ¿sí? Es decir, los indígenas siguieron todavía en una cuestión de desigualdad, siguieron en una cuestión de ser prácticamente incluso olvidados por la historia, ¿sí? Empieza a surgir una clase social, pero una clase social que va a ser la clase media, pero que no va a afianzarse o que no va de cierta manera a representar, digamos, el logro o los logros de la Guerra de Independencia, ¿sí? Entonces la gente prácticamente sintió que pues estaba todo igual, no había realmente un cambio, había habido 11 años de guerra, pero finalmente terminó la guerra y pues seguimos igual, ¿no? Así se imaginaba la gente en aquella época. Hubo abandono del campo y en las ciudades y comenzaron a surgir problemas como la delincuencia, la violencia y sobre todo la pobreza. Entonces los problemas que se enfrentan lo que son las clases no privilegiadas siempre han sido eso. Históricamente siempre hemos tenido o vivido bajo la delincuencia, bajo la violencia y bajo la pobreza. Estos problemas son los que de cierta manera provoca la misma desigualdad social, ¿no? Esta falta de oportunidades. Aquí por esta época ni hablar, no podemos hablar de educación pública, ¿no? No existía ese sistema o esta idea de hablar de educación pública. Los gobernantes, como les digo, insisto, estaban solamente preocupados por ver qué sistema político era el que se quedaba, ¿no? El control político nada más, el poder por el poder. O habían olvidado entonces a las clases sociales que los habían ayudado a estar ahí que formaban parte del ejército insurgente y que los habían ayudado a formar parte de esta nueva nación. Aunado a este clima de desigualdad, de violencia y de pobreza, hubo epidemias y enfermedades que afectaron a la población, como por ejemplo las epidemias de cólera que ocurrieron durante esta época, ¿sí? Sí, es algo que sucede, según dicen, la maldición de los 100 años. Siempre va a haber una epidemia y en este caso fue el de cólera en los años de 1820, ¿ok? Y pues bueno, ya con eso digamos terminaríamos de hablar en general de las dificultades. En pocas palabras, una de las épocas más difíciles que tuvo México para vivir una persona ha sido lo que es principios del siglo XIX, ¿sí? De 1821 a 1850, 64. Muchos conflictos, muchas guerras, muchas invasiones extranjeras, se mantuvo la desigualdad social, los políticos no se ponían de acuerdo, había una bancarrota, entonces de verdad que sí era muy difícil para esta época, en verdad, crear un proyecto de nación próspero. Eso solamente se va a lograr hasta que pierde México la mitad de su territorio gracias a la invasión que establece Estados Unidos. Ahí empieza México a darse cuenta, deberíamos de unirnos y crear como que un sentimiento nacional, ¿no? Unirnos todos, ¿no? Pues ya demasiado tarde porque ya habías perdido la mitad de tus territorios, ¿no? Tanto del norte como también habías perdido la mitad de tus territorios en Centroamérica, ¿ah? Entonces, pues bueno, eso es a grandes rasgos las dificultades que vivieron las personas, los mexicanos, una vez que se da triunfa la independencia, ¿sí? Aquí tenemos una escena de bandolerismo, ¿sí? Algo muy recurrente en aquella época, sí, siempre ha existido lamentablemente la delincuencia, y pues aquí tenemos un ejemplo de cómo en aquella época, pues comienzan estos problemas. Aquí la gran pregunta es, ¿realmente podemos cambiar este sistema de cosas? ¿Realmente puede México crear un proyecto de nación a futuro y seguir esa visión a futuro? Eso solamente ustedes, muchachos, lo podrán decidir en tanto tomen las decisiones como ciudadanos y comprendan que para crear un país, pues se tiene que hacer un plan a largo plazo, ¿ok? Esa es la enseñanza que nos deja el siglo XIX mexicano en su primera etapa de la historia del México independiente. Cuídense mucho, nos estamos viendo, hasta la próxima.